Matemáticas 2, Geometría. Unidad 2, Triángulos. Secuencia didáctica 1, Definiciones, clasificaciones y teoremas. Definición de triángulo. Porción del plano limitado por tres rectas que se intersecan una a una en puntos llamados vértices. La clasificación de los triángulos de acuerdo a sus lados son los siguientes. El triángulo equilátero, todos sus lados son iguales. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y por lo tanto uno desigual. El triángulo escaleno, sus tres lados son diferentes. De acuerdo a sus ángulos, los triángulos se pueden clasificar en triángulo rectángulo. Es aquel que tiene un ángulo recto o de 90 grados. El triángulo acutángulo, sus tres ángulos son agudos. Y el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. Rectas y puntos notables de un triángulo. Altura. Es el segmento perpendicular trazado desde un vértice al lado opuesto. Aquí tengo un triángulo de este lado. Esta es una altura que es perpendicular al lado y va dirigido al vértice opuesto. De este lado, su altura es esta, ya que es perpendicular y va dirigida al vértice opuesto. De este lado, trazo una línea perpendicular que pase por el vértice opuesto y a esto se llama altura. Al punto donde se intersectan las tres alturas se le llama ortocentro. Mediana. Se denomina al segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Del lado AB, el punto medio es este y va dirigido al vértice opuesto al lado. De este lado, el punto medio, aquí está, y va dirigido al vértice opuesto. Y de este lado, el punto medio es este y va dirigido al vértice opuesto. A esto se le llama mediana y al punto donde se intersectan las medianas se le llama baricentro. Bisectriz es una recta que divide en dos ángulos iguales a un lado interior de un triángulo. Al punto donde se intersectan las bisectrices se llama incentro. Aquí tengo un ángulo, se divide en dos partes iguales y con ello se traza la bisectriz. De este ángulo, el ángulo 5 y 6 son iguales, se traza la recta o la bisectriz. Y de este ángulo, se divide el ángulo en dos partes iguales y se traza la recta llamada bisectriz. Al punto donde se interceptan las bisectrices se llama incentro. La mediatriz cumple con dos condiciones. Tiene que pasar por el punto medio y debe ser perpendicular al lado. Entonces, de este lado, ubico el punto medio y trazo una recta perpendicular. Y a esto se le llama mediatriz. De este lado, encuentro el punto medio y trazo una recta perpendicular. Y de este lado, encuentro el punto medio y trazo una recta perpendicular. El punto donde se interceptan las mediatrices se llama circuncentro. En algunas ocasiones, al punto en donde se interceptan tanto las mediatrices como las alturas, el punto de intersección puede estar fuera del triángulo, no necesariamente tiene que estar dentro del triángulo.
Teoremas de triángulos. En la geometría plana se conoce que la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe de ser de 180 grados. En la geometría plana. Teorema 2. Un ángulo exterior a un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. El ángulo M, que es exterior al triángulo, este ángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él. En este caso es C y B. El ángulo P, que es exterior al ángulo C, el ángulo P es la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él, es decir, A más B. Y el ángulo N, que es exterior al ángulo B, el ángulo N va a ser igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él, en este caso A y C. Teorema 3. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados. Teorema 4. En todo triángulo, la longitud del segmento que une los puntos medios de dos lados es paralela y es igual a un medio de la longitud del lado restante. Por ejemplo, aquí tengo un triángulo. De este lado y de este lado, del lado AC encuentro el punto medio que es D, del lado CB encuentro el punto medio que es C. Uno los puntos medios de estos dos lados y este segmento va a resultar paralelo al lado AB y la longitud de este segmento es la mitad de lo que vale AB, es un medio de AB. Estos teoremas los vamos a estar utilizando en algunos ejercicios de este tema o de temas que van a seguir más adelante. Por eso es importante entender bien los conceptos porque más adelante vamos a hacer referencia a estos teoremas. Teorema 5. La suma de dos lados cualesquiera de un triángulo siempre debe ser mayor al lado restante, mientras que su diferencia debe de ser menor al lado restante. Si yo sumo AC y BC, la suma de estos dos lados debe de ser mayor que AB. Y la diferencia de dos lados debe de ser menor que el otro lado. Teorema 6. Si dos lados de un triángulo son distintos, al mayor lado se opone mayor ángulo. Por ejemplo, si BC es mayor que AC, entonces el ángulo opuesto a CB, este ángulo opuesto, si este lado es mayor que este, si el lado BC es mayor que AC, si este lado es mayor que AC, el ángulo opuesto es mayor. El ángulo A debe de ser mayor que el ángulo B, que es opuesto al lado menor, que es AC. De igual manera se dice que si para dos ángulos distintos de un triángulo, a mayor ángulo se opone un mayor lado. A mayor ángulo se opone mayor lado. Si el ángulo A es mayor que el ángulo B, entonces el lado opuesto a este ángulo es mayor que este otro. Ejemplo 1. Vamos a calcular el valor de los ángulos del siguiente triángulo. Aquí tengo un triángulo. El teorema 1 nos explica que la suma de los ángulos interiores de un triángulo deben de ser igual a 180 grados, por lo que planteo la ecuación de x más 2x más 3x debe de ser igual a 180 grados. Simplifico y por transposición de factor encuentro el valor para x. Ahora, el ejercicio me dice, calcula el valor de los ángulos, no encuentra el valor de x. Aquí encontré solamente el valor de x.
El ángulo A, que es igual a X, pues va a ser igual a 30. El ángulo B, que es igual a 3X aquí está, hay un error, debe de ser 3X. Aquí es ángulo C, que es 2X. Aquí es ángulo C, 2X. 2 por 30 es 60. Y el ángulo C y el ángulo B, aquí debe ser B, que es 3X, debe de ser igual a 3 por 30, que es igual a 90. Corrijo esto en las diapositivas que les envío al grupo. Ejemplo 2. Calcula el valor de los ángulos del siguiente triángulo. Bien, voy a calcular primeramente o a plantear con este ángulo exterior, AB, voy a plantear que el ángulo exterior, que es 135, es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él, que son C y 53. C más 53 es igual a 135. Recuerda que ese es un teorema de los que acabamos de repasar. Un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. El único adyacente es B. Entonces aquí por transposición de términos, C va a ser igual a 135 más 53, que esto es igual a menos 53, que es igual a 82 grados. Por ángulos suplementarios, recuerda que suplementarios es que sumados te dan 180 grados, B más 135 es igual a 180 grados. Por transposición de términos obtengo que B es igual a 45 grados. El ángulo A más 53 es igual a 180 grados, por lo que A va a ser igual a 127 grados. Y acá tengo que C más D debe de ser igual a 180 grados, y como ya tengo el valor de C, que es 82, despejo al ángulo D y obtengo 180 menos 82, 98 grados. Ejemplo 3. Calcula el valor de los ángulos del siguiente triángulo. Bueno, primeramente voy a plantear que la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe de ser igual a 180 grados. Simplifico y despejo a X. X va a ser igual a 37 grados. Por ángulos, ya tengo el valor de X. Por ángulos suplementarios, el ángulo A más el ángulo X debe de ser igual a 180 grados, por lo que el ángulo X vale 37, por lo que el ángulo A es 180 menos 37, te da 143 grados. El ángulo B más 2X menos 5 es igual a 180 grados. Sustituyo el valor de X. 2 por 37 es 74. 74 menos 5 es 69. 180 menos 69 te da 111 grados. Y el ángulo C más 2X es igual a 180 grados, por la misma razón de que son ángulos suplementarios. X vale 37, 2 por 37 es 74, y 180 menos 74 es 106 grados. Ejemplo 4. La medida de los ángulos interiores de un triángulo es equivalente a 3 números pares consecutivos. ¿Cuál es la medida de cada ángulo? Hablamos de ángulos interiores. Son 3, pero son 3 números pares consecutivos. Vamos a decir que el primer número es X, el segundo Y y el tercero Z. Para que sean pares consecutivos, si X es un número par, el siguiente número par es X más 2, que es Y el tercer número par sería X más 4. De esta forma,
cumplo con la condición de que sean 3 números pares consecutivos. Entonces yo planteo que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados, sustituyo y y z, simplifico, hago la transposición de términos para despejar a x y por último la transposición del factor. De tal forma que 174 entre 3 te va a dar 58 grados. Entonces, los ángulos miden, uno es x, mide 58, el otro es y igual a x más 2, sería 58 más 2 igual a 60, y el tercer ángulo que es x más 4 sería 58 más 4, que es x vale 58 más 4 es igual a 62. Estos son los tres ángulos, 58, 60 y 62. Son pares consecutivos que sumado los tres van a ser igual a 180 grados. Los ejercicios que corresponden a este tema son los siguientes, y por aquí se encuentran sus respuestas.